Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de curvas espaciales. Existe una estrecha conexión entre las funciones vectoriales continuas y las curvas espaciales. Vamos a suponer que tenemos tres funciones, f, g y h, las cuales son funciones continuas de valor real t en un intervalo i. Entonces, el conjunto C de todos los puntos x, y, z en el espacio, donde x es igual a f de t, y es igual a g de t y z es igual a h de t, y t varía a lo largo del intervalo real y se llama curva espacial. Las ecuaciones anteriores se denominan ecuaciones paramétricas, ¿sí? Estas ecuaciones parametrizan una curva. Entonces, se denominan ecuaciones paramétricas de la curva C y T se denomina el parámetro. Conforme nosotros vamos variando el parámetro T, vamos obteniendo la curva C. Podemos pensar en C como trazada por una partícula en movimiento cuya posición en el tiempo t es el conjunto f de t, g de t, h de t. Si ahora consideramos la función vectorial r de t igual a f de t, g de t, h de t, entonces el vector r de t es, vaya la redundancia, el vector de posición del punto P, el cual está en f de t, g de t y h de t, en C. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, cualquier función vectorial continua, R, define una curva espacial C que se traza mediante la punta del vector en movimiento r de t, tal como nosotros vemos en la figura. Entonces, nuestro vector r de t primero apunta, esta línea azul primero apunta aquí al primer punto de C, suponiendo que este es el punto que corresponde al t donde inicia el intervalo i, y este punto va variando. ¿Sí? Va variando aquí a lo largo, va avanzando. Y nosotros aquí tenemos el punto P, F, G y H, donde pues la punta del vector r de t termina precisamente en este punto. Y bueno, la curva sigue, ¿no? Entonces, la curva es la colección, la curva C es la colección de todos estos puntos P, ¿sí? Y con eso obtenemos una curva en el espacio. Vamos viendo un ejemplo. Describa describa la curva definida por la función vectorial, donde tenemos nosotros 1 más t. Noten ustedes que 1 más t es la ecuación de una línea en dos dimensiones. Tenemos aquí 2 más 5t, ok, también es otra línea en dos dimensiones. Y tenemos 1 más 6t, que también nos recuerda a una línea. Entonces, las ecuaciones paramétricas x, y, z corresponden a un 1 más t, a un 2 más 5t y a un z igual a menos 1 más 6t. Bien, esto ya lo hemos visto, ya lo conocemos. Esto lo reconocemos como las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por el punto 1, 2, menos 1. Aquí está 1, 2, menos 1. Y esta recta, por supuesto, es paralela al vector 1, 5, 6. Aquí está. El coeficiente de t es 1, el coeficiente de t es 5 y el coeficiente de t es 6. ¿Sí? Perfecto. Entonces, alternativamente, podemos observar que la función se puede escribir como r es igual a r0 más tv, donde r0 es el 1, 2 menos 1, la parte, digamos, constante, ¿sí? Y t por v es el parámetro t multiplicado por otro vector, donde ese otro vector es 1, 5, 6. Y aquí está, 1, 5, 6. Entonces, esta curva describe una línea en el espacio. Nosotros ya la conocemos. Las curvas planas también se pueden representar en notación vectorial. Por ejemplo, la curva dada por las ecuaciones paramétricas x igual a t al cuadrado menos 2t y y es igual a t más 1, también podría describirse mediante la ecuación vectorial, la cual nosotros tenemos aquí, es r de t es igual a, vamos a tener t al cuadrado menos 2t y t más 1. Esto es t al cuadrado menos 2t en la componente i, que es la primera componente de este vector, más t más 1 en la componente j, que es la segunda componente de este vector, donde i es igual a 1,0 y j es igual a 0,1 a estos vectores. Bien, vamos viendo un ejemplo, así más
más explícito. Dibuje la curva cuya ecuación vectorial es coseno de t en la dirección y más seno de t en la dirección j más t por k. Bien, entonces las ecuaciones paramétricas para esta curva son las siguientes. Vamos a tener la primera componente es coseno de t, la segunda componente es un seno de t y la tercera componente es simplemente z igual con t. Dado que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a coseno al cuadrado más seno al cuadrado, coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t es igual con 1, para todos los valores de t, la curva debe de estar en el cilindro circular x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. El punto x, y, z se encuentra directamente encima del punto x, y, 0, que se mueve en el sentido antihorario, es decir, en este sentido, de esta manera, alrededor del círculo x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Entonces, imaginen que en un plano hay un círculo y en este plano XY y nuestra curva se mueve únicamente en ese círculo, nuestra curva tridimensional. No en el círculo bidimensional, sino que la curva tridimensional se mueve por encima de este círculo y bueno, va a tocar el círculo en un punto. Entonces, la proyección de la curva, si nosotros encendiéramos una luz sobre esta curva que está aquí, sobre el plano XY, lo que proyectaría sobre el suelo o sobre una hoja sería un círculo, ¿sí? Ya que tiene la ecuación vectorial r de t es igual a coseno de t, seno de t y 0. Como z es igual a t, la curva gira en espiral hacia arriba alrededor del cilindro a medida que t aumenta. Entonces, la siguiente curva se llama la hélice, ¿sí? Es como la curva que describe el ADN. Entonces, si nosotros prendiéramos un foco encima de este círculo así suficientemente alto que emitiera luz, entonces la sombra estaría descrita precisamente por este círculo que nosotros tenemos aquí. Y bueno, la curva de la cual nosotros estamos hablando es esta curva rosa que va incrementando su altura. Bien. Entonces, la forma de sacacorchos de la hélice es familiar por su aparición en resortes en espiral. También ocurre en el modelo del ADN, del ácido desoxirribonucleico, el cual es el material genético de las células vivas. En 1953, James Watson y Francis Crick demostraron que la estructura de la molécula del ADN es de dos hélices paralelas entrelazadas, enlazadas que están entrelazadas como en esta figura. Muy bien. Vamos viendo otro ejemplo de una curva paramétrica. Bueno, en este caso es una ecuación vectorial. Dice, encuentre una ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas para el segmento de línea que une el punto P, 1, 3, menos 2 al punto Q, 2, menos 1, 3. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la solución no es única, pero veamos una solución a este problema. Considera la ecuación vectorial para el segmento de línea. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos construir un segmento de línea que pase por estos dos puntos, que une la punta del vector R0 con la punta del vector R1. Entonces nosotros tenemos aquí R de t es igual a, esto es clásico, 1 menos t, 1 menos r por R0 más t por R1, donde t corre desde 0 hasta 1. ¿Sí? Aquí tengo un error, permítanme corregirlo. Me refiero a 1 menos t. ¿Por qué? ¿Por qué aquí es t? Vamos viendo por qué. En esta parametrización que nosotros tenemos aquí, si nosotros fijamos t igual con 0, nos deshacemos de esta expresión. Esta expresión se vuelve 0 porque va a ser R1 por 0, pero noten que 1 menos 0 es 1, así que obtenemos R0. Bien, entonces dejamos que t corra desde 0 hasta 1 y en 1 ocurre algo bien interesante. Cuando t es igual con 1, nosotros aquí vamos a tener 1 menos 1, lo cual es 0, y vamos a tener R0 por 0, entonces no nos importa esta parte de la expresión, pero vamos a tener 1 por R1. Entonces, conforme t va variando desde 0 hasta 1,
tenemos un segmento que corre desde R0 hasta R1. Qué interesante esto. Esto es clásico, así que pues si están tomando notas o quieren tomar una captura de pantalla, sugiero tomar una captura de pantalla ya que esto es bastante útil. Entonces aquí nosotros tomamos R0 como el primer punto de nuestro interés que nos da el problema, el 1, 3, menos 2. Y R1 en esta fórmula tomamos el segundo punto que es 2 menos 1, 3. Para obtener una ecuación vectorial del segmento de línea que corre desde P, o sea desde 1, 3, menos 2 hasta Q, que es 2 menos 1, 3. Bien, entonces aquí tenemos R de T, que es igual a 1 menos T. Tenemos un 1, 3, 2, ¿sí? 1, 3 menos 2. Y vamos a tener más t por 2 menos 1 y 3. Por otro lado, vamos a tener r de t, es la misma notación, nada más que vamos a poner todas las primeras componentes. Pues vamos a tener 1 menos t por 1 y bueno, aquí va a ser t más 2. Entonces vamos a tener 1 menos t más 2t y nos queda 1 más t. Para la segunda componente nosotros tenemos 3 menos 3t menos 1. Así que 3 menos 1 va a ser 2. ¿Sí? Así que nosotros vamos a tener aquí para la segunda componente 3. Perdón, vamos a tener 3 por 1, 3. Aquí está. 3 por menos 3 es 3 por menos t es menos 3t, menos 1 por t, menos 4t. Y vamos a tener menos 2 por 1, que es el menos 2. Menos 2 por menos t nos queda más 2 y más 2 más 3t, más 2t más 3t. 2 más 3 es 5 y con eso obtenemos el 5t. Bien, entonces para obtener este vector todo lo que tuvimos que hacer es sumar los dos vectores que nosotros tenemos arriba. Sumar las componentes. Sumamos la primera componente con la segunda componente, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. De aquí nosotros podemos obtener las ecuaciones paramétricas. La ecuación paramétrica para x es 1 más t, aquí la tenemos. La ecuación paramétrica para y es 3 menos 4t, aquí tenemos la ecuación paramétrica para 3 menos 4t. Y la ecuación paramétrica para menos 2 más 5t es esta, ¿sí? Donde una vez más t recorre, está definida en el intervalo desde 0 a 1 cerrado. Bien, y con eso concluimos esta parametrización del segmento de línea que une al punto 1, 3, menos 2 al punto 2, menos 1, 3. Bien, entonces tenemos otro ejemplo, el cual dice lo siguiente. Encuentra una función vectorial que represente la curva de intersección del cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1 y el plano y más z igual con 2. Noten ustedes que, bueno, esto es un cilindro infinito ya que carece de la coordenada z y nosotros aquí tenemos un plano. ¿Ven? Entonces, la figura, nosotros aquí tenemos este cilindro, el x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1, ¿sí? Los cortes totalmente horizontales de este cilindro son círculos. Y bueno, aquí tenemos nosotros el plano y más z igual con 2, que es este plano inclinado que nosotros tenemos aquí. Entonces, lo que queremos es una función vectorial que represente la curva de intersección de estas dos figuras. Esto va a ser una elipse. ¿Sí? Entonces la figura muestra cómo el plano y el cilindro se cruzan y la curva de la intersección es precisamente una elipse. La proyección de C de esta curva en el plano XY, es decir, si nosotros encendemos una luz encima de este plano, una luz muy arriba, ¿sí? Entonces esta proyección va a ser un círculo. ¿Sí? Esta curva se va a proyectar en esta circunferencia de radio 1, entonces nosotros vamos a tener una circunferencia aquí abajo. ¿Ok? Entonces sabemos que por lo menos para las coordenadas x y y podemos escribir x igual a coseno de t y y es igual a seno de t, con lo cual vamos a obtener este círculo que tenemos aquí, donde t corre desde 0 a 2pi. El círculo corre en sentido antihorario. Entonces, de la ecuación del plano, tenemos que z es igual a 2 más y. ¿De acuerdo? Entonces, como sabemos que y es igual a seno de t,
tenemos que z es igual a 2 menos seno de t. Entonces podemos escribir las ecuaciones paramétricas para c como x igual a coseno de t, y igual a seno de t y z es igual a 2 menos seno de t, donde t corre desde 0 hasta 2pi. Bien, entonces la ecuación vectorial correspondiente, bueno, es r de t igual a la primera componente, que es coseno de t por i, más la segunda componente, que es seno de t por j, más la tercera componente, que es 2 menos seno de t por k, donde t corre desde 0 hasta 2pi. Esta ecuación se denomina parametrización de la curva C. Las flechas de la figura anterior, la que acabamos de mostrar, indica la dirección en la que se traza C a medida que aumenta el parámetro t. Como lo habíamos mencionado, esto es en sentido antihorario. Bien. Ok, y con eso concluimos este ejemplo y el video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.